lo pondrás en práctica junto a ese individuo para crecer. Muchas veces nuestras dificultades las debemos saber aprovechar para crecer. Yo daba el otro día en nuestra FEDAC una exposición donde hablaba de que los males que nosotros no podemos controlar, como los desastres naturales, nos hacían a nosotros crecer. ¿De qué manera? Sí, perdimos la casa, perdimos no sé qué, perdimos y nos inundó, pero ganamos una experiencia que desarrollamos la inteligencia, y al desarrollar la inteligencia, ¿para qué? Para mejorar, para que la próxima vez no me pase igual. Entonces, en ese momento aparto mi casa del río, en ese momento hago cunetas, en ese momento construyo mi casa mejor, etcétera. ¿Por qué? Porque la experiencia negativa me ayudó a crecer. Entonces, más o menos estas experiencias, y la persona que vive su prueba amarrado a la fe, con el Cristo a su lado, vence y después encontrará mejor vida. Decir, vida futura, porque mejor vida suena así como encontrará una muerte. Pero sigue Pedro. Sigue. ¿Se entendió sí? La falta de simpatía entre seres destinados a vivir juntos no es también una fuente de pesares tanto más amargos cuanto que emponzoñan toda la existencia. Ponte, Pedro. Muy amargos, en efecto, pero se trata de una de esas desdichas cuya causa primera casi siempre sois vosotros mismos. Nosotros mismos somos causa de nuestros propios males. En primer lugar, son vuestras leyes las equivocadas, porque las de Dios son perfectas. ¿Por qué crees tú que Dios te obliga a permanecer junto a aquellos que te desagraden? Es muy difícil estar al lado de una persona que te desagrade. Saquemos provecho a ver qué podemos aprender de eso y lo vemos desde ese otro punto de vista. Cuando nosotros estamos en el colegio, los profesores hacen grupos. Hay dos formas que hacen el grupo. Dicen, bueno, van a formar grupos de 4. Escojamos. ¿Lo buscan ustedes o se los asigno yo? No, lo buscamos nosotros. ¿Por qué? Porque ya comienzan a ver los compañeritos que están a nuestro lado para decir, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Porque hay afinidad. Buscan los más afines. Entonces, porque si el profesor los une, van a aprender más que la tarea, van a aprender a convivir. Entonces el profesor divino, Dios, nos une para aprender a convivir. Es con ese que realmente tienes que aprender, porque amar al que te ama es muy fácil, pero amar a tu enemigo es a donde tenemos que desarrollarnos, porque así es como nosotros crecemos. Entonces, por otra parte, en tales uniones frecuentemente buscáis más satisfacer vuestro orgullo y ambición que la aventura de un mutuo afecto. Sufrís entonces las consecuencias de vuestros perjuicios. Busco mis intereses y no me fijo en los intereses, y el otro también tiene intereses. Si nosotros nos nivelamos en ese punto de vista, nivelamos nuestros intereses, creo que nos va a ir mejor, porque estaríamos aprendiendo a compartirnos y a equilibrarnos. Entonces seguimos la siguiente filmina, vamos más rápido. Hastío de la vida, suicidio. Cosa terrible. Miren, cuando busqué imágenes de suicidio salía ahorcado, salía cortado, salía, no, eso va a ser muy dramático. Yo mejor prefiero poner una imagen de alguien que se supone está muy triste y desea matarse. Entonces yo puse esa imagen, pero yo voy a desarrollar aquí rapidito, aquí no hay preguntas que poner. Suicidio, señores, es muy complejo, porque tiene que ver con desánimo, con autoestima baja, con valores que no encuentro en mi vida, porque lo primero que nos
nos causa un problema, inclusive la pérdida de un ser querido, es decir, mejor me mato. Pero, ¿por qué? Hay algo allí que no estoy encontrando. Por eso es que volteo para un lado, volteo para el otro y nada más encuentro cositas. Y me voy acordando de las cositas, todas malas, las voy juntando. Pero caramba, ¿será que no estoy volteando bien? A lo mejor volteé para un lado, volteé para el otro y no volteé para atrás y ver la persona que me está amando. La mascota que me está amando. La gente dice que es ridículo. La gente que no tiene hijos consigue mascota y llenan su vida. Pero, ¿qué afecto te da un perrito? El saber que cuando tú llegas a la casa, el primero que te va a recibir es el perrito feliz. Ya tiene por lo menos a alguien que te va a mover la colita y te va a dar alegrías y te va a dar motivos de vivir por él, que es el que te está dando felicidad. Estás compensando. Aquí en el libro hablaban de aquel que se mata por un ser querido. ¿Por qué se mata a una persona por un ser querido? Porque espera que matándome me voy a reencontrar con ella. Entonces yo quiero reencontrarme con ella, pero cuando me muero la realidad es otra. Me encuentro en un mundo donde todo se me oscurece, donde yo voy a sufrir las consecuencias de haber quitado la vida. La doctora dijo, no hay derecho de quitarle la vida a otro ser. Yo añado, no tienes derecho a quitarte tu vida. Porque la vida es lo más preciado que tú tienes, porque bien te la dio Dios. Y solo y únicamente Él te la puede quitar. Y es Él el que sabe por qué estás pasando aquella dificultad, que quitándote la vida nunca vas a averiguar si la ibas a poder pasar. El problema tuyo se va a quedar aquí igualito, sin haber tenido la oportunidad de poderlo pasar adelante. Entonces, no es huyendo al problema como el problema se resuelve, es enfrentando el problema como nosotros resolvemos. Porque yo puedo huir, salir del mundo para olvidarme de los problemas, pero el problema me va a estar esperando a mi regreso, igualito. Entonces nosotros tenemos que aprender a enfrentarlo con valentía. El libro de los Espíritus habla así: suicida es un cobarde porque no ha aprendido a enfrentar, a preguntar, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Ábreme la mente para yo entender dónde es que está el aprendizaje y eso aprovechar y hacerlo. Y digo yo, hacer como hizo María. María tenía una humildad enorme y nos las enseñó a todos nosotros para ser humilde. Señor, he aquí una esclava del Señor. Haz en mí tu voluntad. Nos está enseñando a qué? A asumir la voluntad de Dios. Entonces, es allí en estos valores, cuando encontramos nuevos valores, que nosotros encontramos un porqué de vivir. Y a veces el suicida se cierra y se olvida del hermano, de la abuelita, del tío, de alguien que sí lo ama. No quiere saber más nada. Claro, está encerrado en su propio problema. Es salir de allí y encontrar de que miraste para un lado y para el otro, pero no miraste para atrás. Atrás a lo mejor estaba tu solución. Entonces vamos a encontrar motivos para vivir, porque la vida es bella y la vida nos la dio Dios. Y eso lo hace bello. Seguimos.
la nada y la vida futura. La pregunta, ¿por qué tiene el hombre instintivamente horror a la nada? ¿Por qué? Ponme la respuesta. Porque la nada no existe. Nosotros tenemos temor a algo que no existe. Entonces, es cuando nosotros somos pequeños, generalmente el niño le tiene miedo ¿a qué? A la oscuridad. Apagas todas las luces y él se pone a llorar porque el no saber qué es lo que hay lo llena de temor. Y eso es natural en los seres humanos. Pero si la nada no existe, ¿por qué vamos a tener temor a algo que no existe? Seguimos. ¿De dónde le viene al ser humano el sentimiento instintivo de la vida futura? Todos nosotros, en cualquier religión, siempre estamos pensando en la vida futura. ¿Cómo va a ser lo que voy a pasar? ¿A dónde voy a ir después que yo no esté? Unos piensan en la vida futura de los hijos que le voy a dejar cuando yo me vaya, y otros piensan entonces qué va a pasar conmigo. Esta pregunta, aunque no tengamos la respuesta, ya está en nosotros. La simple pregunta. Por eso dice que instintivamente, nosotros por instinto ya sabemos que hay algo, una vida futura. Todas las religiones hablan de que te vas para el cielo, te vas para el infierno. Conclusión, nos vamos para algún lado. Entonces sí es verdad que las religiones sí creen en la vida después de la muerte, porque al decir que se van para un lado o se van para el otro, están creyendo que se van para algún lado y están creyendo que el que se va es el espíritu, porque eso es que se dice paz a su alma, porque ya el cuerpo lo dejó. Así que todas las religiones sí creen en esto, en otro lenguaje, pero lo creen, sí lo creen. Entonces, no estamos diciendo nada nuevo. Estamos tratando solamente de ampliar un poquito más lo que otras están diciendo, pero un poquito más ampliado. Entonces se entiende esto, la vida futura. Entonces, ¿qué pasa cuando pensamos en vida futura? En que todas mis acciones de vida, de hoy, mi presente, lo hago pensando en que mi mañana es reflejo de mi presente. Por lo tanto, lo que yo haga hoy se va a reflejar mañana y va a ser tan bueno o tan malo como yo lo sembré. Porque la siembra es libre y la cosecha obligatoria. Seguimos. Yo ya los hemos dicho, antes de haber encarnado, conocía el espíritu todas esas cosas, y el alma guarda un vago recuerdo de lo que sabe, de lo que ha visto en el estado espiritual. Nosotros tenemos un recuerdo siempre de a donde ya pasamos. Por eso está en nosotros saber que eso existe. Es un recuerdo. Sigue mientras tomo el agua. Penas y goces futuros. Ya estoy en el capítulo 2, ni cuéntame. Quiere decir que estoy en el final. Intuición de las penas y goces futuros. Sigue. En el instante de la muerte, ¿cuál es el sentimiento que prevalece en la gran mayoría de los hombres? ¿La duda, el temor o la esperanza? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué prevalece? ¿La duda, el temor o la esperanza? Temor. ¿Quién dice duda? Nadie. ¿Quién dice esperanza? Nadie. Bueno, tú, esperanza. Y ella que se llama esperanza. Entonces, la duda para los escépticos empedernidos. El temor para los que son culpables. La esperanza para los hombres de bien. ¿Por qué el temor para los que son culpables? Caramba, ya hablamos de cielo y infierno, ¿verdad? Ya estamos hablando del mundo espiritual, etc. Cuando somos chicos,
siempre nos meten el temor, porque si te portas mal, te lleva el que te trajo, ¿no? Te lleva el diablo y no quieres ir para el infierno, porque ese es el temor de la muerte, la conciencia culpable. Pero el hombre que se portó bien, ¿qué va a temer? Nada. No dicen ahí que el que no la debe, no la teme. Es lo mismo. Y los que son escépticos tienen dudas. ¿Será verdad? No sé qué. Seguimos porque ya estamos en el final de esto. Intervención de Dios en las penas y recompensas. Aquí no hay preguntas, así que no hay que explicar nada. Intervención de... ¿Tú quieres que me vaya? Intervención de Dios en las penas y recompensas. ¿Será que Dios está en todo lo que acabamos de hablar? ¡Claro! Dios está en todo lo que acabamos de hablar. Él nos hace, Él nos conoce, Él nos continúa cuidando y nos sigue. Entonces nosotros tenemos en Dios el Padre que nos acompaña en la distancia. ¿Estará lejos Dios de nosotros? No, porque Dios está en el universo, por lo tanto está en todas partes, por lo tanto está en el árbol, en las flores, en los frutos, en los animales y en nosotros. Entonces, si está en nosotros, nosotros convivimos con Dios. Y lo único que tenemos que hacer es hacerlo crecer, escuchar, porque el diablito se nos pone de este lado y el angelito se nos pone de este lado y escuchamos de este lado. Entonces tenemos que ser un poquito más abiertos a este otro lado. Y eso es la intervención de Dios en las penas y recompensas. ¿Está en qué? ¿En qué nos demuestra Dios? En las leyes que la doctora nos trajo. Él dio leyes para ser cumplidas. Las leyes se cumplen, te va bien. Las leyes no se cumplen, te va mal. Entonces es allí donde Dios nos demuestra la intervención de Él en nuestras vidas. Seguimos. Aquí son 9 conclusiones. Y estas son sin el final. Ya estoy en el segundo tema. Entonces, todo lo que comenzó por el estudio del magnetismo, la conclusión es de todo lo que hemos estudiado. Todo lo que comenzó por el estudio del magnetismo humano y siguió con mesas y objetos que se movían en reuniones sociales, terminó por ser un estudio serio y profundo, abriendo los sentidos y la mente a un mundo que no por ser invisible era inexistente. Una cosa es ser invisible a nuestros ojos y otra cosa es que no exista. Nosotros negamos a veces lo que existe porque para nosotros es más fácil negar que querer ver. Entonces, siempre estuvo y siempre estará presente, ya que es constituido por nosotros mismos ese mundo, despojados apenas de la materia física, y pasamos a ser lo que aquí hemos llamado de espíritus. Esta es la primera conclusión del día de hoy. La segunda conclusión: el espiritismo es el antagonista más temible del materialismo, pues presenta un mundo paralelo, poco o nada comprendido para las mentes que se empeñan en imitarse a lo que los 5 sentidos pueden percibir. Apenas negamos lo que no comprendemos, y cualquier cosa que no tenga explicación dentro de lo que conocemos pasa a ser maravilloso y sobrenatural. Lo que no entiendo, lo que no entiendo bien, yo lo paso a poner como maravilloso y sobrenatural, sin saber que hay leyes detrás de eso maravilloso, que aunque no las conozca, esas leyes son lo que hacen eso nada sobrenatural, más bien natural. Al demostrar la existencia del alma y su inmortalidad, el espiritismo reanima la fe en el porvenir, levanta el valor abatido y hace soportar con resignación las vicisitudes de la vida. ¿Os atreveréis a llamar a esto un mal?
dos doctrinas se enfrentan, una que niega el futuro y otra que lo proclama y lo prueba. Aquella que nada explica y esta que lo explica todo. Y por lo mismo se dirige a la razón. Hay dos doctrinas, una siempre, una opuesta a la otra. ¿Ok? Siguiente. El progreso de la humanidad tiene su principio en la aplicación de la ley, justicia, amor y caridad. Dicha ley se basa en la certeza del porvenir. Quitad esa certidumbre y despojaréis a aquella de su piedra fundamental. De esa ley derivan todas las otras, porque contiene todas las condiciones de la felicidad humana. Esta fue la cuarta conclusión. Quinta. Los que afirman que las creencias espíritas amenazan con invadir el mundo, están con eso mismo proclamando su potencia. Porque una idea que no tuviera fundamento y que se hallara desprovista de lógica no podría ser universal. O sea, la gente le da poder al espiritismo. ¿Por qué? Porque al querer combatir, estás combatiendo con algo que sí sabes que existe. Entonces es nuestra naturaleza combatir con aquello que no entendemos. La fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. Habla un lenguaje claro, sin ambigüedades. No hay en él nada de místico, ni alegorías susceptibles de falsas interpretaciones. Quiere ser comprendido por todos, porque han venido los tiempos de hacer que los hombres conozcan la verdad.